Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que honestamente me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem y Hande, separados pero vecinos. El misterio continúa. Y sí, amigos, hablamos de una de las parejas que más ha dado de qué hablar, una de esas relaciones que nos mantenían pegados a la pantalla, y ahora resulta que están separados, pero viviendo uno al lado del otro. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando realmente? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y quizás, solo quizás, encontremos algunas respuestas. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante enredo, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles estos contenidos que tanto nos gustan. Así que, para quienes no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, durante un tiempo, la pareja de moda. Sus personajes en la exitosa serie Sen Kalkam se robaron el corazón de millones de espectadores a nivel mundial. La química en pantalla era innegable y pronto, esa química traspasó las cámaras para convertirse en una relación real que acaparó portadas y fascinó a sus seguidores. Los veíamos juntos compartiendo momentos, viajando, y parecía que su amor estaba destinado a durar. Sus publicaciones conjuntas, las miradas cómplices, las escapadas románticas, todo alimentaba la fantasía de un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta, o al menos así la percibíamos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian. Y hace ya un tiempo se confirmó lo que muchos temían: Kerem y Hande habían tomado caminos separados. La noticia fue un golpe para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su relación. Pero aquí es donde la historia se pone aún más intrigante, y es el núcleo de nuestro vídeo de hoy. Los rumores y las confirmaciones posteriores los situaban en una situación bastante peculiar, separados, pero viviendo en el mismo edificio. Sí, han oído bien. Separados, pero vecinos. Esto, amigos míos, abre un abanico de preguntas que van mucho más allá de la simple curiosidad. ¿Cómo gestionan esa cercanía? ¿Es incómodo? ¿Hay tensión palpable cada vez que se cruzan en el ascensor o en el pasillo? O quizás es una señal de que la separación fue amistosa y buscan mantener una relación cordial, incluso una amistad. Las teorías son infinitas y cada una de ellas tiene su propio nivel de plausibilidad y drama. Podríamos estar ante un escenario de madurez y respeto mutuo, donde ambos profesionales, acostumbrados a la exposición, entienden la importancia de mantener una distancia saludable pero accesible. O podría ser una estrategia para disipar rumores, mantener una fachada de normalidad, o incluso, quién sabe, un terreno fértil para un posible reencuentro futuro. La especulación está al orden del día y los fans estamos divididos entre quienes apuestan por la cordialidad y quienes esperan un regreso épico. Pensemos en la logística de esto. Vivir en el mismo edificio compartiendo quizás pasillos, ascensores, o incluso si tienen patios o áreas comunes, la posibilidad de encontrarse es altísima. ¿Se saludan con una sonrisa tensa? ¿Hablan de temas triviales como el tiempo, o evitan cualquier tipo de interacción? Sus equipos de representantes, siempre vigilantes, han tenido que intervenir para coordinar encuentros o, más probablemente, para evitarlos estratégicamente. En un mundo donde cada movimiento de estas celebridades es escrutinado con lupa, esta proximidad física es un campo de juego perfecto para la especulación. Los paparazzi, por supuesto, estarán encantados con esta situación, siempre a la caza de una imagen que revele algo más allá de la superficie, una foto casual que pueda interpretarse como un gesto de cercanía o, por el contrario, una mirada de incomodidad. Y nosotros, los fans, nos quedamos con la duda, intentando leer entre líneas de cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada declaración ambigua. Una de las teorías más populares es que esta convivencia forzada podría ser una forma de mantener a raya los rumores de una ruptura conflictiva. Si fueran a vivir en ciudades o barrios diferentes, las especulaciones sobre por qué y cómo se separaron se intensificarían, alimentando el morbo y la prensa rosa. Al estar tan cerca, quizás buscan proyectar una imagen de calma y entendimiento, demostrando que, a pesar de no ser pareja, pueden coexistir sin dramas innecesarios.
Esto, desde una perspectiva de relaciones públicas, podría ser una jugada muy inteligente. En un mundo del entretenimiento donde la imagen lo es todo, mostrarse civilizados y maduros tras una ruptura es un punto a favor que puede mantener la simpatía del público intacta. Otra posibilidad, y esta es más romántica, aunque quizás menos probable dada la naturaleza pública de sus vidas, es que la separación no haya sido tan tajante como se presentó. Quizás están tomando un tiempo redefiniendo su relación, y la cercanía física les permite mantener un vínculo sin la presión de ser una pareja pública. A veces en el mundo de las celebridades, las líneas entre lo personal y lo profesional se difuminan de tal manera que una separación completa es difícil de ejecutar, especialmente cuando hay un cariño genuino de por medio. Podrían estar explorando una amistad profunda, basada en el respeto y la admiración mutua, o incluso, como mencioné antes, un camino hacia una reconciliación, aunque sea a largo plazo. El tiempo dirá si esta convivencia vecinal es un preludio de un nuevo capítulo juntos o simplemente una forma de transitar la vida post-ruptura de la manera más organizada posible. Pero seamos realistas, la vida de dos personas separadas, pero vecinas, no está exenta de desafíos. Imaginen las situaciones incómodas que podrían surgir. Ver a Alex todas las mañanas al sacar el periódico o la correspondencia, o cruzarse en el gimnasio del edificio mientras intentas concentrarte en tu rutina de ejercicios. ¿Cómo se gestiona eso a nivel emocional? Requiere un nivel de madurez y control emocional que no todos poseen, especialmente cuando los sentimientos aún están a flor de piel. Si bien ambos son profesionales y seguramente tienen equipos de asesores que les aconsejan sobre cómo manejar estas situaciones, la parte humana siempre está presente. Podrían tener acuerdos tácitos o explícitos, como evitarse a ciertas horas del día, o quizás, simplemente, han desarrollado una rutina donde sus caminos rara vez se cruzan de forma imprevista. O tal vez, se cruzan y son capaces de mantener una conversación casual y sin aspavientos. También está la perspectiva de los amigos y familiares. ¿Cómo reaccionan ellos ante esta peculiar situación? ¿Se ven obligados a tomar partido, o a mantener una neutralidad incómoda para no entorpecer las cosas? En un círculo social que probablemente se solapa, dada su profesión y su historial juntos, la dinámica debe ser como mínimo interesante. ¿Invitan a ambos a las mismas reuniones sociales, o cada uno tiene su círculo independiente dentro del mismo edificio, creando dos zonas sociales distintas? Esta situación pone a prueba no solo la madurez de Kerem y Ande, sino también la de su entorno más cercano. Y luego está la industria del entretenimiento. Sus agencias y productoras seguramente tienen mucho que decir al respecto. Mantener una imagen positiva es crucial para cualquier actor o actriz, y especialmente para aquellos que gozan de una popularidad tan masiva como ellos. Si la separación se presentara como un conflicto público, o si las apariciones conjuntas resultaran tensas o embarazosas, podría afectar negativamente la percepción del público y por ende sus carreras. Una convivencia pacífica, incluso en la intimidad de sus hogares, proyecta una imagen de profesionalismo, respeto y estabilidad, algo que las marcas y las producciones valoran enormemente. Vamos a especular un poco más, a adentrarnos en los detalles más finos de este misterio. Podría ser que el edificio en cuestión tenga varias entradas y salidas, permitiéndoles mantener una distancia física relativa a pesar de vivir bajo el mismo techo. O que vivan en pisos diferentes, pero lo suficientemente cerca como para ser considerados vecinos en el sentido más amplio de la palabra. Quizás uno vive en un ala del edificio y el otro en la opuesta, o uno en un penthouse y el otro en un piso inferior. La distancia física mínima necesaria para generar este titular, y la realidad, como siempre, podría ser mucho más simple de lo que imaginamos. A veces la simplicidad esconde la verdad. Es importante recordar que mucha de la información que circula en torno a celebridades proviene de fuentes no verificadas, rumores y especulaciones de fans y medios que buscan generar clics y engagement. Si bien es divertido teorizar y analizar estas situaciones, debemos ser conscientes de que la verdad completa solo la conocen ellos. Sin embargo, la mera existencia de esta situación, que ha sido reportada por varios medios de comunicación y que ha generado tantas conversaciones, nos invita a reflexionar sobre las complejas dinámicas de las relaciones en el ojo público y cómo las personas gestionan sus vidas personales bajo una presión constante. Consideremos también la posibilidad de que sea un tema de pura conveniencia. Quizás ambos están en medio de proyectos importantes en Turquía, y mudarse a otro lado,
buscar nuevas propiedades y establecerse en un nuevo entorno sería logísticamente complicado y disruptivo para sus carreras. Mantenerse en un lugar conocido, cerca de sus entornos de trabajo o habituales, de sus círculos sociales y de la infraestructura que ya conocen, podría ser la opción más práctica y sensata. Y si la separación fue amigable y tienen la suerte de que la convivencia vecinal sea tolerable, ¿por qué no? Es una situación inusual, pero no necesariamente imposible en el contexto de la vida de dos personas que han compartido tanto. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre Kerem y Ande como individuos? Nos muestra una posible faceta de su madurez y su capacidad para manejar situaciones delicadas con un cierto nivel de discreción y profesionalismo. A pesar de ser figuras públicas muy queridas y seguidas, están demostrando que incluso después de una ruptura, es posible mantener una cierta normalidad y respeto mutuo, priorizando la paz y la estabilidad en sus vidas. Esto en sí mismo es digno de admiración, especialmente en un mundo que a menudo glorifica el drama y el conflicto en las relaciones. Nos recuerdan que las rupturas no tienen por qué ser catastróficas y que la convivencia, incluso en circunstancias extraordinarias, es posible. En resumen, la situación de Kerem y Ande separados pero vecinos, es un enigma que ha capturado nuestra atención y ha desatado innumerables debates. Nos lleva a preguntarnos sobre las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo, la gestión de la imagen pública, las presiones de la fama y la capacidad humana para adaptarse a circunstancias inusuales y a menudo incómodas. Sea cual sea la verdad detrás de esta proximidad, es innegable que ha añadido una capa de intriga a la historia de esta querida pareja y nos ha dado mucho de qué hablar. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos especulado sobre las posibles razones y hemos reflexionado sobre lo que esta situación podría significar. Hemos visto cómo una separación pública puede llevar a situaciones inesperadas y cómo las celebridades navegan por las aguas a menudo turbulentas de sus vidas personales frente al escrutinio público. La idea de que Kerem y Ande sigan siendo vecinos después de su ruptura es, sin duda, un giro en la trama que nos deja con más preguntas que respuestas, y eso, amigos míos, es la esencia de un buen misterio. De verdad, gracias de todo corazón por acompañarme en esta exploración. Me encanta poder compartir estas curiosidades y misterios del mundo del espectáculo con ustedes. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial y me motiva a seguir buscando temas interesantes para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre por qué Kerem y Ande siguen siendo vecinos? ¿Creen que es una señal de madurez, conveniencia, una estrategia de relaciones públicas, o quizás hay algo más que no sabemos? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus perspectivas, y estoy seguro de que tendremos un debate muy interesante y lleno de matices. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic puede marcar una gran diferencia para nosotros y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande o que disfrutan de los misterios y las curiosidades del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y los enigmas. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por todo su cariño y por formar parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.